Aflicción en la Biblia, ¿verdad?, se entiende por un sentimiento de amargura, de tristeza y de pesar. Pero la Biblia dice que se trata de un estado temporal. Diga conmigo, temporal. Ya que Dios aparece como la solución para este sentimiento. En el mundo dice que puede ser crónico, pero la Biblia dice que es un sentimiento temporal hasta Aleluya. que Dios aparece en la vida del afligido. Lo que quiere decir pues que Dios es nuestra medicina, el antídoto para la aflicción, para la depresión y todo lo que termina en ción es Jesús. Amén. Y en la Biblia aparece este concepto, ¿verdad?, en varias ocasiones. Se puede corresponder con la palabra zarat o zar, que son palabras hebreas que indican aflicción, aprieto, angustia o escasez. También la escasez puede traer aflicción. Pero la confianza que nosotros tengamos y la esperanza en el mensaje divino y la actitud que tengamos nosotros como la sencillez, pues se van a presentar como formas para poder combatir la aflicción. No solamente hay que tener confianza y esperanza en el mensaje divino, sino tener la humildad para poder aceptar la situación por la que estamos pasando. Cuando pasamos por aflicción, parece que no se fuera a acabar nunca. Y realmente muchas veces parece que uno se va a morir, ¿verdad? Pero llega a un extremo que muchas veces deseamos morir. Es tremendo pasar por aflicción. Y fíjese que hay una aflicción que se llama aflicción de espíritu. Podemos buscar en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. Quiero leerles allí, ¿verdad? Eclesiastés 2, 11. Miren lo que dice aquí. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Palabra de Salomón. ¿Qué podía envidiar Salomón a alguien? Rey, multimillonario, escribió el libro del Proverbio, Eclesiastés, hizo muchas cosas. Sin embargo, él se sentía con aflicción de espíritu. Sentía que todo el trabajo que había hecho él había sido sin provecho y que todo era vanidad. Lo que quiero decir con esto es que la aflicción le puede acaecer a cualquiera. No hay nadie exento de ser afligido. Y quiero decirle el origen esta mañana de la aflicción. He encontrado tres orígenes para la aflicción. El primer origen tiene que ver con Dios. Aflicción puede venir de parte de Dios para que crezcamos. Porque estamos muy cómodos y muchas veces tiene que venir la aflicción para que nosotros despertemos y podamos salir adelante. También puede venir de Satanás. Y ese sí es para caer, para que la gente caiga. Pero también puede venir de usted mismo, del hombre o de la mujer, por causa de su corazón y del pecado. Y esto es para muerte. Entonces aquí vemos que hay tres orígenes o tres vertientes de donde puede venir la aflicción. Mire, Elifaz temanita le estaba hablando a Job
¿Sabe que Job pasó por una aflicción tremenda? Una aflicción, imagínese una persona llagada desde la coronilla hasta la punta del pie, con llagas en todo su cuerpo, llagas purulentas, y ese dolor. Y entre los amigos que fueron a aconsejarlo estaba Elifaz Temanita. Y él dijo esta palabra, se la dijo a Job. Está en Job capítulo 5, 6 al 8. Capítulo 5, versículo 6 al 8. Dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. En otras palabras, la aflicción no es de gratis y no procede de allí. Y le dice en el 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Esto es tan cierto, dice él, acá en otras palabras, que como cuando usted enciende candela, que las chispas salen y se van en el aire, así mismo el hombre nace para aflicción. Y después en el 8 le dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. Eso fue lo que le dijo. ¿Por qué? Porque vio a Job en las condiciones que se encontraba y él pensó que era castigo de Dios. Y en cierta manera, pues tiene razón, porque puede venir de la mano de Dios una aflicción, pero no era el caso de Job. Y aunque venía de la mano de Dios, también estaba ahí incurso Satanás. En Proverbio, el mismo Salomón, Proverbio 26, 2 al 3 dice, hablando de la maldición, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Igualmente que la aflicción. Fíjese, el pecado, y aquí está hablando de que el pecado trae maldición y la maldición trae aflicción. Pero recordemos que la aflicción, ¿verdad? Su origen tiene tres vertientes, como dijimos, Dios y sus propósitos que tienen para con nosotros, Satanás y sus maquinaciones, y el hombre y su carácter, su corazón, su libre albedrío, su capacidad de decisión. Esos son los tres. Veamos cómo puede ser una aflicción dentro de los propósitos de Dios. Bueno, el mismo Job, porque aun cuando él no sabía y estaba afligido de tal manera que deseaba la muerte, ¿verdad? Job no sabía que allá en los cielos había una controversia acerca de él. Y esta controversia venía entre Dios y Satanás. Y Dios le declaraba de Job lo siguiente. Era el concepto que Dios tenía de Job y se lo dijo a Satanás. Le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era el concepto en el cual Dios tenía a Job, pero estaba pasando ¿por qué? Por tribulación y una fuerte aflicción, una fuerte tribulación. Pero mire qué era lo que le decía Satanás a él. Satanás le decía a Dios, claro, no le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y aquí había una controversia entre el propósito de Dios y las maquinaciones de Satanás. Y Job no sabía nada. Pero Job no pecó. Aun cuando la esposa le dijo, ¿verdad? Recuerden que él perdió toda su familia, su ganado, su riqueza. Lo único que le quedó fue la esposa. Y la esposa le dice, muérete y maldice a Dios. Imagínese usted. No le quitó esa aflicción tampoco. Y Job, a pesar de no saber, él nunca
habló contra Dios. Al punto que este hombre que estaba hablando, entre comillas, de parte de Dios a Job, aunque decía verdades muy ciertas, ¿verdad?, no aplicaban con Job. Y tuvo que pedirle perdón. Y tuvo que Job orar por ello para que Dios restaurara todas las cosas. Aquí vemos un caso puntual donde el hombre estaba en una aflicción, pero al final de la historia de Job cambia diametralmente todas las cosas. Vemos a José, por ejemplo, otro caso del propósito de Dios. José, Dios le da un sueño precioso, pero nace el celo entre sus hermanos y sus hermanos lo agarran y lo meten en una cisterna. Luego lo venden a unos madianitas. Los madianitas los venden allá a un oficial del ejército llamado Potifar. Luego la esposa de Potifar, bueno, lo tienta y como él no accede a la tentación, lo calumnia y este hombre es enviado a la cárcel. Preso, va por algo que no había cometido, vendido por su hermano simplemente por el celo. Y en la cárcel, Dios le da la capacidad para interpretar sueños y le interpreta el sueño al copero y al panadero. Lo cierto es que el panadero muere y queda el copero. Y el copero le dijo, yo me voy a acordar de ti, mas nunca se acordó hasta que a Faraón se le presentó un sueño y entonces él se recordó del que estaba preso allá en la mazmorra. Pero al final, hermano, al final de todo esto, Dios lo puso en eminencia, al igual que Job. Había un propósito de Dios. José vino a ser el segundo después de Faraón en Egipto. ¿Y para qué? Porque era necesario proteger la descendencia de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Había una gran hambruna y estaba este pueblo que podía perecer. Así que no sabemos, tenemos que tener conciencia por qué vienen nuestras aflicciones. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento, porque si no vamos a vivir con eso en el corazón. Y una cosa es vivir con una aflicción en el corazón, pero que Dios la atenúa o la atenúa, que vivir sin Dios con una aflicción que nos va carcomiendo día a día. He sabido de personas que lo ha tomado una aflicción, lo ha llevado a una depresión tan grande, empieza por dejar de comer, por abandonarse, por dejar de vestirse, hasta que se va desgastando y muere. Por eso es importante que nosotros entendamos que la aflicción tiene remedio, pero la aflicción no la va a curar un poco de pastillas o somnífero para drogarte. Es como eso me parece mucho muy parecido con la avestruz, que cuando ve el peligro del carro que viene, entonces mete la cabeza en el hueco pero igualito, si el carro se lo va a llevar, va a pasar por encima de él. Así son los somníferos. Y Dios quiere en esta mañana que entendamos que ninguno de los que estamos acá estamos exentos de aflicción. Yo puedo decir con toda seguridad que si alguno está pasando por aflicción, yo sería el primero que levantaría la mano y diría, sí, yo estoy pasando por aflicción. Si somos sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Todos estamos pasando de alguna u otra manera por aflicción. Pero fíjese, José, al igual que Job, se ancló a Dios a pesar de su aflicción. A pesar de la aflicción y de todo lo que estuvo pasando José y todo lo que estuvo pasando Job, ellos se anclaron a Dios. Como diciendo, a mi Dios lo tengo asido, no lo voy a soltar.
no lo voy a soltar. Y en mi aflicción, en mi cárcel, en mi situación, o en mi llaga, o en lo que sea, yo te tengo a ti, no te voy a soltar. Amén, amén. Y fíjese lo que dice José allá en Génesis 51. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Aleluya. Dios sanó mi corazón, lo que me hicieron en la casa de mi padre, que me vendieron, todo el trabajo que pasé por causa de mis hermanos, por su celo, todo lo que pasé en la cárcel, Dios me hizo olvidar esto. Pero lo más tremendo es que en el 52, al segundo hijo que tiene, le dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi Dios, aflicción. aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina? Aún en medio de la aflicción, Dios te va a hacer fructificar. Y aún en medio de tu dolor, Dios te va a dar la capacidad de perdonar para que seas sano. Para que te dé la libertad de estar bien. Quien les habla ha pasado por aflicciones fuertes. Y entendí esta palabra que si uno se ancla con el Señor, Dios le va a dar tarde o temprano la salida, pero se la va a dar, así como se la dio a Job, que le devolvió todos sus bienes y le duplicó todo, tal como se la dio a José, que le dieron la mejor tierra de Egipto, de Gosén. Así Dios te va a dar todo lo que tiene preparado para ti. Y fíjese, nuestro Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Jesús dice, sí, van a ser afligidos. Todos vamos a ser afligidos. Pero Él dice, tienen que confiar. Mateo 11, 28, ¿qué dice el Señor en Mateo 11, 28? Así que no tengáis miedo por la aflicción o por el fuego de la prueba que les sobrevenga, hermano. Miren lo que dice Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis en aflicción. ¿Hay alguno que tiene aflicción? Vaya a Jesús. Vaya para que le quite la carga y lo haga descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Primero, confiemos en el Señor. Y segundo, seamos humildes. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que en su momento Dios nos exalte. Porque tenemos un problema, estamos por afligidos, pero a veces no somos capaces de reconocer de dónde viene nuestra aflicción. Y Dios quiere que aprendamos humildad. ¿Y el 30? ¿Quedó? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yugo eran dos bueyes que ponían, y el palo que los unía para que ninguno fuera de un lado a otro, vamos a llamarlo así, palo o madera, hacía que andara al mismo tiempo. ¿Okay? Y ese es un problema que nosotros tenemos con esto cuando estamos en la aflicción, cuando queremos, o mejor dicho, cuando querramos salir de nuestra aflicción. ¿Alguno de ustedes quiere salir de su aflicción? Amén. Entonces tiene que venir a Jesús. Ven acá, Jesús. Pero a Jesucristo, ¿no? Pero voy a llamar a Jesús acá. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Aquí está Jesús. Usted está con su aflicción acá.
Está enrollado. No puede dormir. Se despierta a medianoche. Tiene desesperanza. Cree que se le viene el cielo, o se le cae el cielo, o se le abre la tierra. No ve salida. Pero el Señor te dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados. Esto es aflicción. Perdí un familiar que quería mucho. Eso es aflicción, hermano. Pero el Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados. Entonces tengo que empezar por reconocer que tengo un problema de aflicción. Eso es lo primero. Y aquí estamos hablando de que tengo que ser humilde. Oye, sí es verdad. Nadie me ha podido solucionar este problema. He ido a aquel psiquiatra, no. Me he metido las pepas, tampoco. He bebido licor, tampoco. He buscado divertirme, tampoco. Entonces yo voy a Jesús. Hablo con Jesús y Él dice que tenemos que llevar el yugo de Él. Entonces no es que yo hablo con Jesús y le digo: muchas gracias, Jesús, ya me diste la solución y me voy. No, Él habla de un yugo. Y un yugo es esto. Cuando vamos a Jesús, ¿ves? Este es el yugo. Y para donde vaya Jesús, el yugo me va a ir con Él, me va a seguir con Él. Muévete. Para donde vaya Jesús, para donde vaya Él, yo voy a ir. Y Él dice: que su carga es ligera. Y fíjense, llévame para donde tú quieras, Jesús. ¿Ustedes me han visto haciendo fuerza? Pero cuando yo decido ir en contra de Jesús, ¿sí me entienden? Pero cuando yo me humillo a Jesús, Jesús dice: yo hago. Mi carga es ligera. Y voy a encontrar descanso a mi alma. Entonces, la aflicción va a ser llevadera en las manos de Jesús. Es tremendo. Santiago, capítulo 5, versículo 10, el apóstol a Santiago, leyendo en la Biblia textual, me encontré con esto. Consejo que da la iglesia. Dice: hermanos míos, tomad, estoy leyendo en la Biblia textual, tomad como modelo del sufrimiento, es decir, la aflicción, ¿verdad? Y la longanimidad, que es la capacidad de aguante en medio de la prueba. La paciencia, ¿verdad? A los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, llamamos bienaventurados a los que se mantuvieron firmes. Oíste la paciencia de Dios y viste el propósito que tenía el Señor. Porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Toda la paciencia que Dios le permitió. ¡Wow! Job salió de eso. José salió de eso. Y hay muchos profetas, como ayer que estábamos considerando en el devocional, teniendo en derredor una grande nube de testigos. Corramos con paciencia la carrera. Hebreos 12. Vamos a buscarlo. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, viendo al autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y esto habla de relación. Y no es como la manera como yo me relaciono, porque mucha gente piensa que relación es como yo me acerco a Dios.
No, la relación es que yo permito que Dios se acerque a mí, que yo abra mi corazón. Es más bien siendo visitado por Dios, que Dios venga en auxilio nuestro. Vemos acá cómo el Señor obró con tanta malignidad con Job. Al final, Dios lo bendijo grandemente. Y él no sabía. Y si es verdad, Elifaz le decía a Job, ¿verdad?, que las aflicciones no solamente brotaban de la hierba del campo, como diciéndole, no, eso no es de gratis. ¿Ve? Él estaba insinuando que uno debía sembrar y cultivar las aflicciones. Y tenemos que meditar en esto. ¿Estaremos nosotros con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, sembrando aflicciones? Porque si sembramos aflicciones, vamos a cosechar aflicciones. Ahora, aunque con Job no aplicaba esto, tal vez para nosotros pudiera aplicar en un momento determinado. Y usted me dice, sí, pastor, sí, hermano. Sí, porque, mire, la aflicción a uno lo va a sorprender de una manera tremenda. Yo no quisiera, pero tengo que hablar de estas cosas porque yo tuve hace un año un momento de mucha aflicción que yo me quería morir. ¿Usted, pastor? Sí, yo. Y aunque proclamaba y decía que yo era un hijo de Dios y que Dios me había dado fortaleza, la aflicción me sobrepasó. Porque no es fácil, somos humanos, somos seres humanos, débiles. Pero Dios, en todo ese momento que pasé en mi soledad, porque estuve más solo que nunca en toda mi vida, Dios siempre me hablaba. Y cuando yo me quería meter en mi aflicción, porque tenemos un problema, que no necesitamos que otro tenga lástima de nosotros. Nosotros mismos buscamos darnos lástima a nosotros mismos. Y somos masoquistas. ¿Por qué? Y le voy a poner nada más un ejemplo, ¿verdad? Cuando sucedió lo que me sucedió por la muerte de mi hijo, ¿qué quería yo? Quería tener a mi hijo. Yo le di gracias a él de corazón porque me lo permitió tener los 10 años más, ¿no? Pero yo quería meterme en las fotos que pedí todas las fotos que tenía la esposa y yo hice un álbum en la internet, en mi computadora, donde tengo todas las fotos de él. ¿Y sabe qué hacía yo? Cuando salía mi esposa, me metía a ver las fotos. Y créanme que eso no se lo deseo a nadie. Y cuando yo oía eso, yo me quería morir. Literalmente. Y si esto es un pecado, hay que confesarlo, ¿verdad? Para edificación. Pero Dios me dijo, la primera vez que me metí, me dijo, no veas esa foto. No le voy a decir que lo oí audiblemente, le habló a mi corazón y dijo, no te metas allí. Sin embargo, la segunda vez me volví a meter. Y eso fue de lo peor. Como cuando tú lloras y no hayas cómo respirar. Y me dijo, te he dicho que no te metas allí porque te vas a morir. Hasta ese día. ¿Ganas tenía? Sí tenía ganas. Tenía muchas ganas. ¿Ganas tengo? Me sobran. Pero él me dijo, cuando tú puedas soportar eso, cuando te haya liberado de tu carga de aflicción, entonces lo podrás hacer.
cómo transmitir vida a otros así. Solo Dios. Y aunque todavía me quebranto, ¿verdad? Dios no permitió que me avergonzara. El diablo no me va a avergonzar. Y le dije, ayúdame. Porque yo me quería morir. Pero a nadie le dije eso. Se lo estoy diciendo a ustedes. Hoy. Quiero decirle con esto que la aflicción no es fácil. Porque lo primero que tú vas a hacer es aislarte, que nadie sepa de tu dolor. Y mire, tengo muchísimos hermanos pastores, pero ellos no me podían ayudar con lo que yo tenía. Solo Jesús pudo ayudarme. Entonces, a veces sembramos y cultivamos aflicciones. Si yo hubiera seguido metiéndome allí, ¿qué estaba haciendo? Sembrar aflicciones. Y ahí sí iba a venir de mi parte. ¿Ve? Y aun cuando uno tiene la costumbre de preguntarle a Dios por qué, y yo le pregunté, ¿por qué no me avisaste? Porque cada cosa que le pasaba a mi hijo, él me avisaba. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, sufrí un accidente y yo estaba en Puerto Cabello y él estaba aquí en Valencia y enseguida empecé yo con una incomodidad en el trabajo y le dije a los jefes, me tengo que ir para Valencia. Me dice, pero tú estás loco, no, me tengo que irme ya me voy. Y me dijo, pero estás loco, no, a mi hijo le pasó algo, me tengo que ir. Y me fui efectivamente. Y siempre había sucedido así, pero esta vez no me avisó. Y yo le decía, ¿por qué no me avisaste? ¿Usted le avisaría a un hijo suyo algo así? No, ¿verdad? Y me hizo comprender que esa muerte vino porque él no fue cuidadoso en las cosas de su trabajo. No fue que fue una muerte enviada, sino por fue inobservante de las reglas de la electricidad y él lo sabía. Así que, mire, ciertamente, como decía Elifaz, Temanita, le decía a Job, las aflicciones no van a llegar al hombre de la nada. Hay un origen de cada una de las aflicciones que ustedes están viviendo. Hay un origen. ¿Ve? Puede ser que llegue como juicio de Dios, como le está diciendo Elifaz a Job. Él decía que Job había pecado, cuestión que no era cierta. Pero sí había un origen, había una controversia en los cielos que estaba dirimiéndose allí. O por lo menos en algún momento sembramos esas aflicciones y ahora las estamos cosechando. Gálatas 6:7 dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso cosechará. A veces hacemos siembra en un momento determinado y la dejamos así y nos olvidamos. Y violentamos las leyes de Dios y pasan 10 años y a nosotros se nos olvida, pero violentar las leyes de Dios trae sus consecuencias. Solo que cuando vienen las consecuencias no nos acordamos cuando las sembramos. ¿Ve? Y como es verdad eso de la chispa, que cuando hay candela se levantan para volar, también es verdad que nosotros nacemos para la aflicción. ¿Ve? O dígame alguno de acá que me puede decir, no, pastor, esto es una tremenda mentira porque yo no he sufrido nunca ni he pasado aflicción. Está
libertad de decir, pastor, usted es un embustero. Y entonces yo diría, no, la palabra se equivocó acá. Ahora, partiendo de esta premisa, pudiéramos decir que todos los hombres pecan y merecen la aflicción y los problemas que llegan. Eso es una gran verdad. Entonces esto nos hace ser como más santos y ahí está la parte de que Dios, ayer hablamos de esto, que Dios quiere que participemos de su santidad. Por eso es que Él nos ha llamado a participar de su santidad, porque Él sabe que cuando erramos la ley de Dios, erramos el blanco, van a venir las aflicciones. Entonces Él no quiere que vivamos afligidos, sino que participemos de su santidad. Y a veces pensamos que ser santo es, sí, no, eso no es ser santo. Santo es apartado para Él, viviendo para Él. Pero es bueno considerar todas estas cosas. Y ahorita me suena esta palabra que dijo Elifaz, y aun cuando se la dijo a Job y no aplicaba, está vigente para nosotros. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Amén. Estoy afligido, voy a buscar a Dios y voy a encomendar mi causa. Señor, no sé por qué causa vino esta aflicción. Señor, Espíritu Santo, dame visión. ¿Cuándo fue que yo sembré esa semilla? Si es que yo la sembré, o si está viniendo por mano de Satanás, o si viene de mano de Dios. ¿Ve? Y aun cuando acá le decía con esta palabra, Elifaz temanita se lo dijo de una manera diplomática a Job, que no estaba buscando a Dios ni tampoco le encomendaba a él su aflicción. Tendría nosotros que revisarnos también, ¿ves? Porque aquí le estaba diciendo que la justicia de Dios está trabajando en contra de Job. ¿Sabe que si nosotros nos olvidamos de Dios y entramos en otras situaciones, van a venir situaciones que nos van a afligir? Ahora, esto me dejó una reflexión a mí también como pastores, como personas que nos toca dar la consejería. Porque muchas veces aplicamos, así como aplicaba acá Elifaz a Job y estaba bien alejado de la verdad, a veces nosotros cuando alguien está enfermo, entonces decimos que esa enfermedad es por causa de desobediencia o porque fue mala la persona. Pero no es así, porque la enfermedad de Job no era por eso. O sea, que toda causa de enfermedad no es así. En una oportunidad la pastora y yo estábamos dando creo que estábamos en la casa de la hermana Ibe y salimos y chocamos por allá por Flor Amarillo. Creo que era un estudio bíblico que estaba en tu casa. Y la iglesia dijo que nosotros habíamos tenido ese choque porque estábamos en pecado. Y no necesariamente las cosas, el suceso imprevisto le va a acaecer a cualquiera. Entonces tenemos que tener cuidado y saber todas las cosas por las cuales está pasando una persona para nosotros hacer una crítica, porque estas críticas teológicas pueden terminar haciendo más daño que bien en una persona. Es como ponerle más carga a una persona. Que Dios nos ayude con todas estas cosas, porque estamos madurando en el Señor y estamos pidiéndole al Señor que nos lleve a un nivel mejor. Y si bien las grandes verdades tienen poder en el sentido de dar a libertad a la gente, estas grandes verdades mal aplicadas va a lastimar más, va a hacer más daño que bendición. Y por eso todos los que Dios nos permite por su misericordia aconsejar, debemos tener cuidado de eso. A veces uno calla y espera en Dios. A veces, para no decir con temor de ofender y poner una carga más allá de la persona que puede soportar, a veces uno calla y espera a ver qué Dios hace, no sé, en esta semana, la que viene, la otra, y le dice, Señor, mira, no sé cómo resolver este problema.
Pero cuando Dios pone a hablar, uno habla. Y le dice, pero no acusa a la persona, ni le dice que esa persona se va a morir y que va a ir al infierno. Porque Dios no vino a buscarlo para mandarlo al infierno. Dios vino a buscar, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y a veces cuando estamos en una aflicción de esa, no estamos perdidos. No hallamos para dónde coger. No hallamos para dónde agarrar. No tenemos paz. Pero cuando viene Jesús y nosotros nos humillamos, entonces Jesús hace un milagro en nuestras vidas. Así que todas estas verdades que les vengo hablando, es bueno considerarlas detalladamente para nuestro crecimiento. En Job 5:17, mire, para que nos dé más claridad de lo que estamos hablando, dice, dichoso el hombre a quien Dios corrige. Bienaventurado, 3 veces feliz a quien Dios corrige. Así que no rechacemos el escarmiento. Si estamos en la aflicción, démosle gloria a Dios por lo que estamos pasando. ¿Es una locura? Sí, pareciera. Entonces hay cosas, hermanos, que tenemos que pedirle a Dios, porque el Señor es el único que nos puede sacar de un estado de depresión. Más nadie. Yo he visto gente que se han dejado morir literalmente por una depresión, por una pérdida de un hijo. Poco a poco eso va dejándose y va tomando cuerpo. Pero cuando nosotros permitimos que la luz llegue a nosotros, como Él es vida en sí mismo, no va a permitir que la muerte ni la corrupción nos alcance. Y si tenemos que morir algún día, moriremos, pero de causa que no tiene que ver nada con estas cosas. No quiero decir que nada de causa natural, porque dice de muerte natural, la muerte no es natural. Pero bueno, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando os halléis en aflicción. Pero ¿qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí vas a ser probado en tu fe. Tu fe tiene un nombre. ¿Cómo se llama tu fe? Jesús. Aquí vas a ser probado. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Sabe qué es paciencia? Longanimidad. Es la capacidad de resistir la prueba en momentos difíciles, en la crisis. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, en la prueba mantente anclado. ¿Anclado a quién? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿No sabe cómo resolver este negocio? Arrodíllese. Busque a Jesús. Dígale, tengo problema con esto. Tengo problema con esta situación. Esto se me va de las manos. Esto no me sobrepasó. Señor, ayúdame. Necesito tu ayuda. ¿Y qué dice? Dice que el cual da a todos abundantemente y sin reproche se la dará. Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar la solución. Amén. No te va a decir, no, pero tú todo el tiempo molestándome. No, Él te va a decir, toma. En el momento de la prueba, vamos a Jesús, a Dios. Pero tenemos que pedir con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el que piense así, el que piense de esa manera, no recibirá cosa alguna del Señor. Y es el yugo. Yo voy para donde tú me digas. Tú me dices, yo lo hago. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pelear con Dios y decir, me la tienes dedicada? ¿Alguna vez le has dicho, pero bueno, papito, me la tienes dedicada? Yo sí le he dicho eso al Señor. En tiempos de crisis difíciles que tuve que pasar, dije, ¿por qué? Pero Dios en su infinita bondad me permitió que me arrepintiera y que entendiera algunas cosas. Así que no rechacemos, hermano, no rechacemos el escarmiento, porque
Usted disciplina a su hijo porque lo ama. Él también nos disciplina porque nos ama, porque somos sus hijos. Antes éramos criaturas, ahora somos sus hijos. Y tenemos que entender una cosa: Dios es Dios. Dios hiere y venda la herida y golpea y sana también. ¿O no es así? Él es Dios. ¿Quién le dice a Dios que no haga o que deje de hacer? En el 19 dice: de 6 peligros te salva y al 7º no sufrirás ningún mal. Siempre el final de Dios es que no sufras ningún mal. En el tiempo de hambre te librará de la muerte. No vas a morir de hambre si tienes a Dios de tu lado. Y en la batalla de la espada te esconderá del látigo, de la lengua. No importa que hablen mal de mí. Yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando llegue el desastre no temerás. De demonios y carestías te reirás. Ay, que me están echando esta brujería, que me está el demonio. No. Y no temerás de las fieras, de nada. Créame, cuando usted tiene a Dios, hay algo que, ¿cómo le explico? Yo antes, cuando veía a los perros, me asustaba. Me asustaban. Y empezaba a ladrar y yo. Pero cuando leí en la palabra que Dios nos había puesto autoridad para sojuzgar la tierra, y esto es dominar sobre todo ser viviente en la tierra, entendí que el perro no me podía hacer nada. Y cuando venían esos perros con los dientes de este tamaño, ¡ah!, yo me les paraba: chito perro, te vas para afuera. Y el perro se iba y decía: ay, pero esto es más fácil. Hágalo por prueba. Pero no se lo haga asustado porque lo va a morder. Como que usted tiene autoridad. Así le dice al demonio: chito perro, cuando venga a estorbarte. Jehová vive, Cristo vive. Amén. Y mire, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, dice la palabra: disfrutarás de la paz de tu tienda, y cuando revises tu morada, nada faltará. Gloria a Dios, Señor. Esta nevera parece una piscina, pero mañana la llenarás de tu gloria. Funciona. Haga la prueba, pa. Y sabe, verás una descendencia numerosa y a tus hijos como hierba del campo. Y bajarás a la tumba lleno de vigor. Podrás todavía viejito y saltando y brincando. No andarás renqueando, no. Lleno de vigor hasta que te venga a buscar el Señor, ¿verdad? Como se levanta una parva. ¿Qué es una parva? Por ejemplo, cuando está la mies de la cebada, que el trigo está ya cortado, que está allí. Bueno, esa parva, ese trigo está lleno de grano, está siendo fructífero hasta el último día que fue cortado. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que como levanta una parva a su debido tiempo, vamos a ser fructíferos. Y le dice en el 27, y todo esto lo hemos comprobado y es cierto. Escúchalo y saca conclusiones. Dios es bueno. ¿Cuánto puede decir Dios es bueno? Qué bueno. ¿Sabe? Así guarda Dios al hombre de recto proceder, tal como lo hizo con José y con Job. Y si es verdad, a veces viene esa disciplina, pero el dolor nos va a ayudar a crecer. Yo pasé mi dolor, pasé mi soledad, pasé mi tristeza. Inclusive el pastor Jesús me dijo: pastor, pero eso es muy fuerte. No, eso no es fuerte. ¿Verdad? Claro que es fuerte. Pero el dolor te va a ayudar a crecer en medio de la prueba. Te va a ayudar a enfrentar pérdidas o tiempos difíciles. Te va a ayudar a entender lo que tú no comprendes en el momento. Pero esa fe en Cristo te va a dar la oportunidad de crecer. ¿Sabe? No es tan fácil la cosa. Dios no te va a eliminar
todas las dificultades. Dice, Señor, pero si yo te sigo, yo me congrego y a ti tengo esta prueba. Yo me porto bien siempre. Y tú no me recompensas con prosperidad. O no me recompensas por hacer el bien. O por qué no castigas a aquel que es malo. Ese problema es de Dios. Él dará a su tiempo a cada quien lo que merece. ¿Me entiendes? Y esto lo aprovecha Satanás, porque el complot de Satanás es hacernos dudar que Dios tiene buena voluntad para cada uno de nosotros. ¿Cuántos habrán dicho en su corazón, o cuántos habremos dicho en nuestro corazón, no, Dios no me quiere, Dios me desechó? Cuando volvemos atrás, somos como desquiciados. Si es el alcohólico que bebía o no el alcohólico, el que está acostumbrado a beber, entonces cuando se aparta de Dios, entonces quiere beberse todo el aguardiente que quedó, que dejó de beber los años que estaba con el Señor. Sí, somos extremistas, nos vamos para las esquinas. Me caí, Señor, perdóname. Yo no quiero volver a pecar. Ayúdame, yo no puedo, no tengo fuerza. Esto me superó. Y ten la seguridad que Dios te ama. Jesús te ama. Mira, si no te amara Jesús, no hubiera muerto en la cruz por ti. Dime quién otro ha muerto por ti en la cruz. Si te dio la vida de Él, ¿no crees tú que te va a dar mayores cosas? Entonces tenemos que acercarnos confiadamente al trono de su gracia en busca del oportuno socorro, en busca de su misericordia. Así que cualquiera que sea el motivo de tu aflicción, la solución es Jesús. Mateo 11:28, como ahorita le acabo de leer. Pero te ayudaría mucho una actitud de humildad ante Dios, no una actitud de reclamo, porque Dios no es nuestro mayordomo. Y a veces tratamos a Dios como si fuera nuestro mayordomo. Así que si sientes que lo que estás pasando es injusto, busca a Dios. Acuérdate de Job, Job también pensaba que era injusto. Sin embargo, él buscó a Dios. Todos pasaron por aflicciones. ¿Y qué diremos de Jesús cuando estaba allá en el Getsemaní? ¿Verdad? Pero fíjese que Jesús dijo que quería que le pasaran la copa, pero después dijo, pero hágase tu voluntad. Señor, estoy en esta aflicción, estoy pasando por esto, pero yo me sujeto a tu voluntad, Señor. Es obra milagro. Tal vez haya un tiempo de que te estás muriendo, pero también hay un tiempo de resurrección. Amén. Y yo no le estoy predicando esto porque porque no tenga experiencia no lo haya vivido. Yo lo que le estoy predicando lo he vivido. Pero en las manos de Jesús ha servido para edificar la iglesia. En mis manos hubiera servido para tomar una determinación contra mi vida. Esa es la diferencia. Todos estos hombres se anclaron en Cristo y fueron más que vencedores. ¿Y tú qué me dices? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy con tu aflicción?